A la segunda clase dada en el Laboratorio de Ciencias Naturales del tema medición de peso específico y densidad. En la clase anterior a la filmada se había calculado la densidad del agua y el peso específico de un prisma de madera. Los objetivos de esta clase, por lo tanto, van a ser que los alumnos aprendan la competencia correspondiente que les permitan calcular ellos mismos la densidad y el peso específico de los distintos materiales, que los alumnos se interioricen con los distintos métodos de medición y que los alumnos se interioricen con los elementos y las prácticas de laboratorio. Asimismo, la estrategia utilizada será la de poner en práctica el ejercicio de la teoría aprendida en la asignatura física mediante la práctica de laboratorio. Conjuntamente con ello se utilizará un método expositivo y demostrativo en donde se busca ante todo que los alumnos por sus propios medios desarrollen aprendizajes significativos y duraderos a partir de la práctica específica del laboratorio. Asimismo, los recursos utilizados serán distintos elementos de medición, como son las balanzas, la probeta graduada, la cinta métrica o regla milimetrada, los cuerpos regulares y irregulares de distintos materiales y recipientes varios. Con respecto a la evaluación, se busca que ésta sea permanente en el desarrollo de la clase. Esto es, tal como se verá en el video, cuestionamientos que apuntan en el conocimiento que se está trabajando, a la vez que se recurre al concepto de andamiaje de Vygotsky mediante preguntas que busquen estimular la zona de desarrollo próximo del alumno. En suma, lo que se busca principalmente en la práctica de laboratorio es evaluar de forma constante en tanto que el alumno se va desenvolviendo a lo largo del desarrollo de la experiencia planteada. Un prisma de madera, ¿sí? Y ese prisma de madera es una madera oscura, hemos sacado el peso específico y después hemos comprobado, queríamos comprobar, porque anteriormente ya habíamos sacado la densidad, el peso específico, la densidad del agua, ¿sí? Y habíamos puesto ese trozo, ese prisma de madera en una cuba con agua, ¿y qué pasaba con ese trozo de madera? Se hundía. ¿Qué significa eso? Se levanta el nivel del agua. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se hunde ese trozo de madera? A diferencia, ¿se acuerdan? Que después hemos puesto como una astilla de madera y esa astilla flotaba. ¿Sí? ¿De qué dependía eso? ¿De qué peso? De la madera. ¿Pero de qué? Particularmente, ¿qué peso? ¿El peso común o el peso qué? El peso específico. Muy bien, el peso específico. ¿Qué nos decía eso del peso específico? ¿Cómo era la formulita? Sí, el peso específico. El peso específico era la relación que había entre el peso y el qué. Y el qué del cuerpo. Muy bien. Y el volumen. ¿Y el peso del cuerpo con qué lo sacábamos? ¿Con qué material en el laboratorio? El peso. Con la balanza. Muy bien, con la balanza. Que hemos pesado, ¿se acuerdan? Con una balanza electrónica, ¿sí o no? Sí. Y después había algunos casos, por ejemplo, ese prisma de madera, ¿qué pasaba? Superaba la capacidad de la balanza, ¿sí o no? Sí. Y hemos pesado con una balanza de dos platos, agregando el peso, ¿se acuerdan? Bueno. Después hemos sacado el volumen del cuerpo. ¿Sí? Había dos maneras para el volumen del cuerpo. Cuando el cuerpo era regular, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos hacer cuando el volumen del cuerpo, cuando el cuerpo era regular? Por ejemplo, ¿qué cuerpo regular conocen ustedes? Cuerpo estamos hablando. ¿Un qué? No, un cuerpo. Un cuerpo. ¿Un qué, por ejemplo? ¿Un cubo es un cuerpo regular? ¿Un prisma? Muy bien, muy bien. Bien, ese era un prisma de madera, ¿verdad? Sí. Y después teníamos que la esfera metálica que te hierro, esa esfera, que eso lo podemos calcular haciendo que nosotros teníamos una tablita con muchos valores de qué hay, de los distintos pesos que hay. Peso específico de la sustancia. Si nosotros calculamos su peso y lo dividimos en el volumen, va a salir de qué material es o no. Bueno, eso lo hemos hecho con ese trozo de madera, ¿verdad? Y la pregunta era, ¿por qué esa madera se hunde en el agua? La madera oscura se hundía, ¿se acuerdan? Y la madera más clara no se hundía. Diferentes maderas, y al ser diferentes maderas tienen diferentes pesos ¿qué? Específicos. ¿Sí? ¿Y qué hace que algo se hunde en el agua o que flote? ¿Tiene mayor o menor peso específico que el agua? ¿Cuánto era, se acuerdan más o menos cuánto era el peso específico del agua? ¿Un qué?
sobre centímetros cúbicos. ¿Sí o no? Muy bien, que eso lo habíamos demostrado con ese cubito de qué? De vidrio. ¿Se acuerdan? En ese cubito de vidrio, la base del cubito era de cuánto? De 10 por 10. Medíamos la parte interna y nosotros hacíamos 10 por 10, ¿es cuánto? 100. Y por la altura que era 10, se hace 1000. ¿1000 qué? Centímetros qué? Cúbicos. Muy bien. Cuando nosotros decimos 1000 centímetros cúbicos, es igual a cuánto? Un litro. Y ese litro lo está representando el volumen del líquido, ¿verdad? El agua. ¿Sí? Sacábamos con cuidadito ese cubo lleno con agua y a dónde lo llevábamos. A la balanza. Bien, a una balanza. ¿Se acuerdan que hemos intentado en la balanza electrónica y daba error porque se pasaba en la balanza que pesaba hasta 500 gramos, 600 gramos máximo y esto tenía más de 600 gramos? Cuando pasamos la balanza de dos platillos, ¿qué pasaba? Empezamos a ver las pesas y llegamos a la conclusión de que ese litro de agua, de volumen de agua, pesaba ¿cuánto? ¿Cuántos gramos? 1,25. 1007 gramos era. 1251 gramos. ¿Cuánto? 1251 en total. 1251 era el peso de qué? De la madera. No, eso era de la madera, estaba hablando del cubo. ¿Cuánto era en el cubo de vidrio? Bien. 1,07 gramos. Eso ya era lo del agua, pues ya habíamos descontado, porque primero se acuerdan que habíamos pesado ¿qué? El cubo solo. O sea, el cubo lleno, pero el cubo solo me da ¿qué? 1007 gramos. Y ahí puedo aplicar la fórmula ya o no. Ya tengo ¿qué? El peso que lo hemos sacado en qué aparato. En la balanza. Y el volumen lo hemos sacado, lo podemos medir con una probeta grabada o en este caso hemos calculado el volumen de ese cubo y ahí hemos agregado el agua, que ya sabíamos que era 1000 mililitros o un litro. ¿Sí? Hacemos la división y nos sale que ¿qué? 1007 gramos. No. No, 1007 gramos. 1007, digamos. Pero, ¿y el peso específico cuándo nos da? El peso específico del agua común era Muy bien, 1007 sobre 1000. sobre 1000 centímetros. ¿Cuánto nos daba? Daba 1,007 gramos sobre centímetros cúbicos. Esa es la densidad de quién? Del agua. ¿Sí? ¿Y por qué la madera oscura esa no flota? Porque no pesado el agua. No más pesada, tiene mayor peso específico, ¿verdad? O densidad que el agua. Y eso también lo hemos calculado ahí, ¿se acuerdan? Que hemos sacado, hemos medido la base, la superficie de la base, por la altura, hemos sacado la medida esa, la hemos pesado y hemos sacado el peso específico. ¿Cuánto salió el peso específico del prisma de madera? 1251 gramos sobre 1250 gramos. No es 1200, es 1,25. ¿Sí? No, puede ser. Es 1,200. Eso, 1, ponga bien como punto. Entonces también que se suma la madera en el agua. Sí, porque tiene un peso específico superior a la hora. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podemos saber si esto va a flotar? ¿Cómo lo podemos hacer en el laboratorio para que ustedes, los futuros técnicos, puedan hacer un informe y decir, esa madera, que puede ser pino, va a flotar porque tiene un peso específico de menos que el agua o no va a flotar porque tiene un peso específico mayor que el agua? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacar el peso. Yo puedo aplicar una fórmula matemática a este trozo de madera para sacar el volumen. Muy bien, muy bien, porque este cuerpo es regular o irregular. Irregular, porque fíjense que podría ser, ¿sí? Como que, podría ser como una pirámide, digamos, ¿sí? Pero está cortado acá, la punta no la tiene un agujero acá, le faltan partes, no es un cuerpo regular. Si esto estuviese como eso, lo podríamos sacar con una fórmula matemática. Pero, así como están los cuerpos, entonces, ¿qué hacen? Como dice el compañero. Vamos, ¿quién va a medir? Un volumen conocido de qué? Ya, en la probeta graduada ponemos un volumen que nosotros conozcamos, el que ustedes quieran. Trabaja. 400, 500, ¿sabes? 400,
mide. ¿Se acuerdan del menisco que hacen los líquidos? Ah, el líquido, sí. Sí, muy bien. Si nosotros lo haríamos de manera grotesca el menisco, y esto sería la superficie del líquido, el menisco se forma así, ¿verdad? Pero no hay que medirlo. Y ahí, de ese lado, ¿no? No hay que Se medirlo. forma ahí. Cuando yo mire la lectura en la probeta, lo primero que tengo que hacer es que ese menisco esté frente a mis ojos, ¿sí? Porque si yo lo miro de arriba, voy a ver una lectura, y si yo lo miro de abajo, va a cambiar la lectura. Primero y principal, frente a mis ojos, o el operador, si pasa, cualquiera de ustedes, que sea el operador de ustedes, se pone de frente a medida o levantan el material para que quede a la altura del ojo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la medida correcta? Ahí abajo. Esto es muy grosero. Cuando nosotros veamos, digamos, el tema de la superficie de un líquido, no vamos a ver una curvatura tan grande como esta. Pero para ejemplificarla, digamos, siempre se mide ahí, en la parte de la base del menisco, no en la parte superior. ¿Está claro? Entonces, si aquí le está indicando 103 mililitros, y en realidad está acá, y serán 100 mililitros, depende obviamente de la graduación que tenga la probeta o el material que usted mide. ¿Se entiende? Sí. Bueno, traigan la probeta para acá. Iniciamos con cuánto. 500. ¿Sí? Los datos, ¿quién va a anotar los datos? Son Peso específico. Peso específico va a ser la fórmula. ¿Cómo le va a hacer? Siéntese. No lo pongo bien. Peso específico es el peso sobre el volumen, no viene a decir la fórmula. ¿Qué vamos a calcular ahora de número? Muy bien. El volumen va a ser igual a qué? Y a eso vamos a hacer por un método que se llama por desplazamiento de qué? ¿Desplazamiento de qué? Del líquido. En una probeta graduada, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Cuánto era el volumen inicial? 500. Bien, ese es volumen inicial, ¿verdad? 500 mililitros. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos ahora para medir el volumen de este cuerpo irregular? Con cuidado, con un material para que le sirva cuando sea, permítame un cachito. Después ya lo voy a poner. Cuando sea un material a veces, por ejemplo, después vamos a trabajar con una esfera de hierro. Si yo hago así, la suelto de aquí, va a pegar la base. Entonces siempre inclinamos el material, lo ponemos así, cuando den el agua, cuando sea muy pesado, despacito, y si no, ahí. ¿Se ha desplazado algo? Sí. Bueno, ¿hasta cuántos mililitros? Hasta 504. 504, no es 4. Fíjense el valor de cada unidad de esa rayita. No. Si comenzamos en 500 mililitros y cuando introducimos el cuerpo nos vamos a 540 mililitros, ¿cuánto es el volumen de ese trozo de madera? 40 mililitros. Entonces el volumen de ese trozo de madera es 40 mililitros. ¿Sí? Ya directamente B, ¿sí? B de volumen de M, B de la madera, ¿sí? Ya tenemos el volumen y ahora ya estamos en condiciones de calcular el peso específico, o nos falta algo. Hay que pesar. Muy bien, hay que pesar, ¿sí? Y el peso ese lo vamos a sacar. En este caso, aquí, presten atención acá de solo un ratito. Aquí, ya recién acabamos de calcular el volumen de ese trozo de madera. Para terminar de aplicar esa fórmula y calcular el peso específico, nos faltaba averiguar el peso, ¿verdad? El peso de la madera. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar ¿qué? La balanza. Este aparatito, que en este caso es una balanza electrónica, ¿sí? ¿Qué otro tipo de balanza conocemos? De 2 platillos. Muy bien, de 2 platillos, con la que he trabajado la clase pasada, ¿se acuerdan? Bien. Esperen que lo tenemos que tarar. Fíjense que ahí está pasado, ¿sí? Tiene un botoncito para tararla. Lógica, tararla, equilibrarla o ponerle en cero. Colóquela ahí. Muy bien. 43,5 dicho gramos. G. Muy bien. Y mililitros, ¿sí? ¿Cómo la ven? ml. ¿Sí? Acá está, fíjense. ml. ¿Lo ven? ml. ¿Sí? Bien. Bueno, apliquemos la formulita. Apliquemos la formulita del peso específico. Esa. Pongan
sabíamos de otro tipo de madera, y después comprueben, ¿sí? Calculen. Peso específico igual. Era peso. Peso específico igual. ¿A qué? De la madera. Era Sí. 43. Bien. No. Peso específico igual al peso sobre el volumen. Ponga. P Era el peso. sobre B. Y ahí a la par reemplace, igual de nuevo. Igual de ahí era. ¿Cuánto era el peso? El peso era de la madera, el peso Sí, era sí. 43 Muy bien. 43,5 ¿qué? gramos. Muy bien. ¿Sobre qué? Sobre. No, Sobre, muy bien. sobre 500 Muy bien. El volumen, ¿cuánto? El volumen final, digamos, ¿cuánto era? 540. No. Si estaba en 500 y llega a 540, ¿cuánto ha subido o cuánto se ha desplazado? 40, ahí está anotado. ¿Sí? Sobre 40. 1,08 ¿qué? ¿Gramos sobre qué? Gramos sobre centímetros. Bien, gramos Sobre centímetros. sobre centímetros cúbicos. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que esa madera, si yo la pongo en agua, fíjense acá, si yo la pongo en agua, bueno, en ese caso, rosa ahí, pero fíjense qué pasa. Flota. ¿Y tendría que flotar o tendría que hundirse? Flota porque es madera blanca. Pero en base al dato que hemos sacado, tiene mayor densidad, mayor peso específico que el agua ahí, ¿verdad? Entonces se debería que, ¿y por qué no se hunde? Porque la madera es más. Entonces está mal sacado el dato o no. ¿Qué lectura es la que más le podemos haber errado o sacado mal? Ah, cuando hemos hecho por el desplazamiento de líquido de la probeta, ¿verdad? Podemos comprobar eso de nuevo. Ahí está en 550. ¿Sí o no? Sí. Introduzco. ¿Sí? Y ahí fíjense que está en 600 centímetros cúbicos. ¿Cuánto se ha desplazado entonces? A 600. Desde 550 que inicial a 600. ¿Cuánto hay? 50. Entonces el volumen, nosotros hemos sacado que era cuánto? Era 40. En realidad no es 40, es 50. ¿Sí? Corroboramos el dato, pasa en el laboratorio por errores humanos. ¿Sí? Nosotros podemos leer mal o que el aparato esté mal. ¿Sí? Pero normalmente son fallas del operador. Entonces corregimos ese dato y corregimos la fórmula. Entonces va a ser. El peso de la madera El peso de la madera sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que ha variado? Muy bien. Va a ser 43,5 dividido en cuánto? En 50. Muy bien. Dividan 0,87. Ahora es real lo que está pasando ahí. Está bien que flote. ¿Por qué? A ver, ¿quién le explica? Porque la madera es más livianita que el agua. Más livianita así. No. ¿O tiene qué? No, ¿Tiene tiene menor menos qué? densidad. Densidad o peso específico que quiere. El agua. Que el agua, ¿sí? Por eso, porque ya lo del agua lo hemos demostrado en la clase anterior, ¿verdad? Que el agua tenía un peso específico de 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Si esta madera que acabamos de calcular tiene 0,87, o sea, menos de 1, seguramente que tiene que flotar, y es lo que estamos viendo ahí, nos remontamos. Si nos remontamos a la clase anterior, ¿verdad? Cuando hemos sacado la densidad de este prima, ¿cuánto era? La densidad, el peso específico de este prima. 1,251 gramos. ¿Qué? Peso específico, obviamente. ¿Qué tiene que pasar cuando yo le introduzco en agua? Se tiene que hundir, ¿por qué? Porque tiene un qué. ¿Peso qué? ¿Que mayor o menor que el agua? Mayor que el agua. Entonces, fíjense cómo llega al fondo con cuidadito para no romper el material. Yo la suelto y fíjense cómo se apoya y ahí está quedando, o ahí estamos demostrando lo que nosotros acabamos de sacar. Fíjense, para que ustedes comparen. ¿Sí? Fíjense cómo este trozo de madera, siendo los dos materiales madera, pero son diferentes. muy bien, de diferentes árboles, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, tienen diferentes pesos específicos distintos y todas las maderas tienen distintos pesos específicos. No porque sean maderas todas son iguales. Una más pesada que la otra. Muy bien, el quebracho, todo tipo de maderas son maderas muy pesadas que tienen un peso específico superior
al del agua, por lo tanto se hunden. Si otro tipo como el pino, ¿se acuerdan la madera balsa esa con la que se arman aeromodelismo, ese tipo de cosas? A ese livianito Esa madera livianita obviamente, que va a que flotar. la madera terciada, ese tipo de madera, todo ese tipo de madera tiene un peso específico menor que el del agua, por eso flota. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno,